Shalom a todos mis hermanos israelita y solelé en Kikongo, nuestro idioma original, porque desde que llegamos acá en América, en Occidente, en Europa, etcétera, hemos olvidado nuestra lengua original, o sea, nuestra lengua materna, el Kikongo. ¿Okay? Aunque muchas personas no están procurando esas cosas, ellos dicen que no tiene que ver simplemente servir a Yahweh, que los judíos dicen Yahweh en su idioma Ashkenaz, o el Yiddish. O sea que eso no tiene nada que ver. Desde que nosotros busquemos lo que se llama nuestra identidad. Bueno, en el Facebook he visto muchas personas, o sea, muchas ramas religiosas han publicado y han atacado bastante a los cristianos, a los evangélicos, a los católicos, ¿ok? Pero al ver a veces en las publicaciones me da un poco de pena. ¿Por qué me da pena? Porque los mismos que hablan de la restauración y no saben realmente quiénes ellos son. Y muchos afrodescendientes, ¿ok? Mesiánicos, ¿ok? Porque mi deseo es traer primeramente mi casa, ¿ok? Mis tribus, mis hermanos, mis hashim a casa y después a las naciones gentiles que son los occidentales, europeos, franceses, españoles, etcétera. ¿Okay? Primeramente mi deseo es traer primeramente a los que ustedes conocen como esclavos, como afrodescendientes, como los negros, ¿ok? Y les tengo noticia, ustedes, los negros, descendientes esclavos, dominicano afro, mexicano, colombiano afro, ¿ok? Brasileño afro, haitianos, ¿ok? A ustedes estoy hablando, la persona de Panamá, Martiniques, ¿ok? Afroamericanos, hablo a ustedes, ustedes son los verdaderos casa de Israel, esparcidos en medio de las naciones conforme a las profecías. Bueno, hoy le estoy hablando, ¿ok? En mi cuenta de YouTube, mis videos es para ustedes, ¿ok? Primeramente para ustedes y después para los europeos, los asiáticos, los occidentales, que son los extranjeros, ¿ok? A lo que se llama la Torah. Amado hermano, en esta escritura, ¿ok? Yo creo que todos tienen una Biblia, una escritura, pero el problema es que la gente no lee, la gente no sabe quién y quién, la gente ni mucho menos saben porque ellos son religiosos, que ellos andan buscando. Muchos están por el miedo al infierno, ¿okay? Muchos están por esconderse y muchos mesiánicos salen del cristianismo y se crearon una religión nueva que se llama la religión mesiánica, ¿okay? Mesiánica, pero todos es la misma mentira. La misma mentira, porque el mismo que habla de la restauración, usted ve que nunca habla nada de su cultura, de su idioma, de su origen, ¿ok? Ahora me gustaría hablar a un mesiánico y le preguntaría, antes de que tus descendientes, ¿ok? Llega aquí como esclavo, a los afro estoy hablando, ¿ok? ¿Cuál era tu idioma? Antes de ser un cubano o
antes de ser un haitiano o un dominicano? ¿Qué era tu origen? Porque sabemos que en la repartición de los esclavos, si los esclavos llegaban aquí en Brasil, que los llamaban brasileños. Si llegaba en Colombia, los llamaban colombianos. ¿Okay? Si llegaba en la República Dominicana, los llamaban a ellos dominicanos. Si llegaban en Cuba, los llamaban cubanos. ¿Okay? Pero antes que ustedes llegaron aquí en Europa, en España, ¿okay? Los afrodescendientes africanos que se hacen creer que ellos son españoles, antes que ustedes llegaban en España, ¿cómo se llamaban ustedes? ¿De dónde tus ancestros vinieron? ¿Cuál era tu tradición, tu cultura, tu lengua? Usted no puede hablar de la restauración si usted no conoce todavía estas cosas. Porque hoy en día usted no sabe realmente si usted es el verdadero pueblo de las Escrituras, ¿okay? O de la Biblia. Porque ustedes, los mesiánicos, principalmente dicen, no puedo decir la palabra Biblia, porque la Biblia tiene que ver con una palabra mágica, que es una palabra satánica, etc. Mire, por favor, ¿ok? Por favor, si usted todavía no puede hablar hebreo, porque cuando usted dice Rúa, ¿okay? Usted no está hablando hebreo. Cuando usted dice Shlomo, ¿okay? Cuando usted dice David, cuando usted dice Moshe, eso no es hebreo. Usted está en la misma cosa. A usted mesiánico, estoy hablando a usted, ¿ok? Usted está hablando Yiddish, el idioma Ashkenaz, ¿ok? Cuando usted dice Yahushua o Yahushua, Yeshua, etcétera, eso no es, por favor, eso no es hebreo. Cuando se habla de la restauración, usted debe ponerse primeramente en contacto con tus ancestros. Porque hablo de los ancestros, usted tiene un ancestros, ¿ok? Tus descendientes, ¿de dónde vinieron? Lo que usted llama Moshe en el idioma Ashkenaz, en el Yiddish, Moshe no era su nombre Moshe. Moshe, él tenía un nombre egipcio. Su nombre era Musa o Masa. ¿Okay? Moshe, etcétera, por favor. ¿Okay? No falsifica la misma mentira, por favor. ¿Okay? No falsifica la misma mentira de Edom y de Ashkenaz de otra forma. ¿Okay? Porque si usted va a hablar de la restauración, usted debe saber, primeramente, es buscar tu origen, tus ancestros. ¿Okay? Si usted es mexicano, usted es un afrodescendiente mexicanos, usted debe saber que antes que tus padres, tus abuelos o tatarabuelos llegaron ahí en México, ¿de dónde ellos vinieron? Usted en la escuela no enseñan eso, pero usted tampoco no cae atrás de eso y usted quiere hablar en Facebook de la restauración. Shut up your mouth. Ahora, amado, hay unas sectas, ¿ok? Shalom Mihash Castro Domínguez. Shalom para usted. Shabbat Shalom Barakatah. Cuando alguien le dice a un cristiano, quiero que usted ore por el pueblo de Yah. ¿Okay? En el lenguaje de ellos dicen, quiero que ustedes oren por el pueblo de Dios. Usted le dice a ellos, ¿quién es el pueblo de Dios? Que ellos están diciendo. Ellos dicen, no, el pueblo de Dios están allá en Palestina, esos rubios. Mis videos no se basan de racismo, mi video se basa de la realidad, o sea, de la verdad. ¿Okay? Porque cuando usted ve a un cristiano está orando, o un mesiánico está orando por el pueblo
de Yah. Ellos oran por Israel. ¿Pero qué Israel? Ellos conocen a Israel, los askenazís, los judíos edomitas, los judíos sefalditas, los judíos hasídicos, los judíos házaros. ¿Ok? Porque ellos tragan la misma mentira. Como la religión católica, el cristianismo, ¿ok?, fue creada por Edom, la religión católica fue creada por Edom, ellos continúan tomando la misma mentira, creando que Edom es el pueblo de Yah, o sea que Edom es de la tribu de Judá, y es una mentira. Que los askenazíes son de la tribu de Judá, y esa es una mentira. ¿Ok? Debemos saber que estos grupos judíos no tienen que ver nada con los hijos de Israel. ¿Ok? Los hijos de Israel, ellos mismos los esparcieron a los hijos de Israel. Si usted quiere ver, vamos ahí en el libro de Joel, capítulo 3. Esa misma gente, los griegos, los descendientes de Jafet, en el primer video, ustedes lo pueden ver, donde digo que la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son las sinagogas de Satanás. ¿Ok? Crevis Victoria. Bendiciones para usted. Entonces, amado, debemos saber quién es quién. Los mismos insulpadores que esparcieron a los hijos de Israel que ustedes conocen como esclavos, ellos mismos se hacen, o sea que ellos mismos se hacen pasar como el pueblo. ¿Okay? Ellos robaron nuestra identidad y ellos tomaron la identidad como si ellos fuesen el pueblo que habla la Biblia. Vamos a dar un vistazo acá. Dice en el libro de Joel, capítulo 3, verso 1. Cuando llegue ese momento, dice Yahweh, haré que cambie la suerte de Yahawadá, que es Judá y Jerusalén. Reuniré a las naciones, a todas las naciones, las llevaré al valle de Josafat, y allí las juzgaré por lo que hicieron con mi pueblo Israel. O sea que las naciones, si usted va en la Biblia, ¿a quién ya llamaba naciones? Acuérdese que la palabra gentil como naciones tiene que ver con un pueblo específico. Dice, se repartieron mi pueblo echándole a suerte, vendiendo a los hijos y a las hijas, luego se gastaron el dinero en vino y prostitución. O sea, si ustedes han visto películas o libros sobre la esclavitud, ustedes pueden ver que las cosas que ellos hacían violaban. Por eso que usted tiene que ver que muchos católicos, muchos religiosos son violadores. ¿Por qué digo eso? Son cosas que ustedes vieron en la noticia día tras día. Los padres violando. Porque la raza de Jafet y la raza de Edom es una práctica entre ellos. Dice que ellos vendieron a los hijos y a las niñas y luego se gastaron el dinero en vino y prostitución. Ahora vamos a ver de nuevo el verso 2. Dice,
pues dispersaron a los israelitas por todo el mundo y repartieron mi país. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 28, verso 54. Deuteronomio 28, verso 54. Hoy le voy a hablar sobre Edom. Deuteronomio 28, verso 54. 54 dice: si no pones en práctica todas las instrucciones escritas en este libro, ni respetas este glorioso e imponentes nombres de Yah, Él enviará grandes y terribles plagas sobre ti y sobre todos tus descendientes. Ok, no, perdón, estoy en el 58, 54. Dice: aún el hombre más delicado y amable entre ustedes mirará con malos ojos a su hermano, a su esposa amada y los hijos que todavía le queden, para no compartir ellos la carne de sus hijos que él se coma. Y no habrá nada que comer durante el ataque de las ciudades. La horrible angustia que tu enemigo te hará sufrir en todas tus ciudades, aún la mujer más delicada y fina entre ustedes, que de tan delicada que era, no quería pisar descalza el suelo, mirará con malos ojos a su esposo amado y a sus hijos, para no compartir con ellos los hijos que dé a luz, y a la placenta que salga de sus extrañas. Todo ellos se lo comerá escondida, pero no habrá nada que comer durante el ataque del enemigo a tus ciudades. Vamos a ir rapidito en el verso 31. Además, te enviará otras enfermedades y plagas que no menciona en este libro de las enseñanzas, o sea que de la ley, hasta acabar contigo. Y tú, Israel, que eras tan numeroso como la estrella del cielo, quedarás redimido a un pequeño número, por no haber obedecido a Yah. Y así como Yahweh se complacía en hacerte bien y multiplicarte, ahora se complacerá en tu ruina y en tu destrucción. Vamos a confirmar lo que dice el verso 2 del libro de Joel en el verso 64 del libro de Deuteronomio capítulo 28. Dice acá: Yahweh te esparcirá por todas las naciones de un extremo a otro de la tierra, y allí adorarás a dioses ajenos, dioses de madera y de piedra que tú ni tus antepasados conocieron. Ahí vemos que está hablando de dioses de madera, dioses de piedra, que ni tú ni tu padre conocieron. Ahora, si hablamos de estas cosas, si usted ve a los esclavos, a Israel, cuando él fue esparcido en medio de las naciones, le tengo esa pregunta. Ellos aceptaron las religiones, el catolicismo, por los esclavos estoy hablando. Ellos aceptaron el catolicismo por amor o por violencia. Ellos convirtieron al cristianismo por amor o por violencia. El judaísmo, el islam, por ejemplo el islam. El islam es el primero que comenzó con la esclavitud. Y 1200 años después entraron los portugueses, ¿ok?, por el norte de África, conforme al profeta Jeremías, cuando dice que la maldición o el peligro llegará a ese pueblo hacia el norte o desde el norte. Y si ustedes leen todos esos textos
y leen la historia de la esclavitud, todos los hijos ismaelitas, ¿ok? Ismaelitas, como los edomitas, los portugueses, cuando ellos iban hacia Israel, ellos entraron hacia el norte, conforme a la profecía del profeta Jeremías. O sea que hacia el norte ellos entraron. Porque digo Ismael, los ismaelitas son los árabes. Ustedes saben que el libro de los Salmos, capítulo 83, había una profecía donde dice que Edom y Ismael, ¿ok? Edom y Ismael se reunieron entre sí, ¿ok? Entre sí. Si ustedes quieren, vamos a confirmarlo por las escrituras, así ustedes pueden estar más seguros. Me gusta ir ahí con pruebas, con testigo. Dice el verso 3. Mira a tus enemigos, a los que te odian, alborotan y se rebelan contra ti. Han hecho planes astutos en contra de tu pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Dice en contra de tu elegido Israel. Han pensado venir a destruir para que dejamos de existir como nación. Eso fue que ellos hicieron con la esclavitud. Dice, para que dejemos de existir como nación, para que no vuelva a recordar el nombre de Israel, Yashala. Dice el verso 6, han hecho un pacto en contra tuya, han conspirado como un solo hombre los campamentos de Edom y de Ismael, porque la cabeza era Edom y Ismael. Sí, el verso 3 dice que Edom es el enemigo. ¿Cómo los judíos edomitas hoy en día pueden decir que ellos son descendientes de la tribu de Judá, de que ellos son judíos? Yo creo que no da para entender. ¿Cómo ellos pueden decir, si aquí está, la escritura me está diciendo que Edom, que la casa de Edom, ¿ok?, es el enemigo, y ellos se conspiraron con los ismaelitas, ¿ok?, para deshacer, para hacer olvidar el nombre de Israel. Como pues Edom, que las mismas escrituras dice que Yahweh aborrece, que los edomitas dicen que ellos son judíos. Y cuando usted habla que ellos no son, ellos dicen que tú eres antisemita. Ellos son semitas, sí, ellos son semitas. Pero ellos no son israelitas, porque los israelitas son 12 hijos, ¿ok? Israel, el primer nombre, cuando ya le dio nombre a Jacob, que usted dice Jacob en el Yiddish o Jacob en español, cuando ya cambió el nombre de él lo llamó Israel. Por eso que los 12 hijos de Jacob son las 12 tribus de Israel, pero Edom no. Por eso les digo que ellos no son judíos, ni mucho menos israelitas, pero semitas sí, porque Esaú es hijo, es hijo de Esaú es hijo de Jacob, ¿ok? Sabemos que Jacob es la semita, ¿ok? No, perdón, Esaú no. Esaú es hijo de Isaac, ¿ok? Esaú es hijo de Isaac, como Jacob, ¿ok? Pero como Isaac era hijo, ¿ok?, era hijo de Abraham. Por eso que
Edom, los judíos edomitas son semitas, pero israelitas ellos no son. Ellos son semitas, pero los judíos sefalditas, los judíos askenazíes, ellos no son semitas. ¿Ok? Pero sabemos que Edom, si Edom es semitas, pero Edom no es judío. Porque Jacob, el nombre de Jacob, ¿ok? El nombre de Jacob fue cambiado a Israel, y el hijo de Israel o de Jacob, que era Judá, de donde viene la tribu de Judá, los judaítas, que nosotros llamamos judíos. Si Judá era hijo de Jacob, como Edom, que era hermano de Jacob, Edom quiere pasarse como judíos de hoy en día. En el libro de Bereshit, capítulo 25, verso 19, vemos la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era el hijo de Betuel. Entonces, amado, Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padán Aram. Rebeca no podía tener hijo, pero un día ella fue a consultar a Yahweh. Pero Yahweh le dijo: hay dos naciones en tu vientre, dos pueblos que están en lucha. O sea que Israel, Edom y Israel desde en el vientre estaban luchando. ¿Ok? Dice que desde antes de nacer uno será más fuerte que otro, y el mayor servirá a quien al menor. Ahora, hermano, amados, podemos ver que Esaú, que es Edom, es semitas, pero no es israelitas. Porque, como les había dicho, que los israelitas son los 12 hijos de Jacob, donde vienen todos los descendientes de ese mismo linaje de Jacob, que son los hebreos israelitas. Mi amado hermano, todos los israelitas no son judíos, ¿ok? Y todos los judíos son israelitas. Todos los israelitas no son judíos, pero todos judíos son israelitas, ¿ok? Porque los judíos es una tribu de la tribu de Judá o Yahawadá, que era hijo de Jacob, que el nombre de Jacob fue cambiado en Israel. Por eso que todos los judíos son israelitas, porque todos los judíos son hijos de Israel. ¿Ok? Hijo de Judá, pero Judá era hijo de Israel. Ahora, cuando usted pregunta a un mesiánico, ¿qué tú eres? Yo soy judío mesiánico. Yo soy judío mesiánico. Usted le pregunta a un europeo que estudia Torah, ¿qué tú eres? Yo soy judío. Usted va en el Facebook, usted hace una pregunta, no, yo soy judío. Pero ¿qué pasa? Despiértense, por favor. Dejan esa misma mentira, repitiendo la misma fábula. En Israel no se habla de israelitas allá, habla de judío. ¿Dónde está Israel? No, las 10 casas de Israel están esparcidas. Pero ¿y Judá? Judá está allá, sí, Judá está allá. Pero ¿a dónde? Usted me puede probar. La escritura dice que Judá también fue esparcido. Vamos a ver.
En el mismo libro de Joel, capítulo 3. Dice en el verso 4. ¿Qué quieren ustedes de mí, Tiro y Sidón y Filistea? ¿Quieren vengarse de mí? ¿Quieren cobrarse algo? Pues muy pronto les daré su merecido. Ustedes robaron mi plata, mi oro y se llevaron mis tesoros a sus templos. Se llevaron lejos a la gente de Judá. O sea que la tribu de Judá también fue esparcidos juntamente con Efraín y Leví. ¿Dónde está esa? ¿Qué usted? ¿Usted es cristiano? No, yo soy judío mesiánico. Por favor, shut up your mouth, man. ¿Cómo tú eres judío mesiánico? ¿Judío de qué? Entonces, dice acá en el verso 6, se llevaron lejos a la gente de Judá, a los habitantes de Jerusalén y los vendieron como esclavos a los griegos. ¿Quién eran esos griegos? Dice que se los vendieron a los hijos de los griegos. Entonces, sabemos que los griegos eran descendientes de Abán. En algunas versiones ustedes van a ver que aparece Abán. Esos benditos europeos que se hacen creer que ellos son judíos, ellos son los mismos que esparcieron, a Israel. Los descendientes de Abán. Está en el libro de Bereshit capítulo 10, versos 2 y 4. Abán, Génesis capítulo 10. Dice verso 2 y 4. Bueno, vamos a leer el verso 4. Dice que los hijos de Abán, si ustedes quieren, el 3 dice, los hijos de Gomer fueron Askenaz. Askenaz son los judíos askenazíes. Son descendientes de Jafet, o sea que ellos no son semitas, nada de eso. Dice que Askenaz, Rifa y Tolgama. Los hijos de Abán fueron Elisa. O sea que Abán está en la misma línea, está en la misma línea de los jaféticos. O sea que los griegos que esparcieron, los mismos griegos, esa misma gente que se hacen creer que ellos son judíos, ellos mismos fue que esparcieron a Israel. Entonces, amado, los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, los judíos edomitas, ellos habitaron en un lugar montañoso, que era el monte de Seir. El monte de Seir, donde habitaron los hijos de Esaú. Entonces, hay otro grupo judío más tarde, yo no voy a hablar sobre eso, que son los judíos amalequitas. Entonces, amado, sabemos que Edom tenía sus descendientes, que era Elifaz, hijo de Ada, que era esposa de Esaú, Ruel, hijo de Batsamet, que era esposa también de Esaú, y los hijos de Elifaz fueron los hijos de Elifaz
fueron los Temán, Omar, Zefo, Gastán y Kenas. Entonces Elifaz tuvo también un hijo con una concubina suya llamada Timna. Elifaz tuvo un hijo con una concubina. La concubina se llamaba Timna. Ese hijo que Elifaz tuvo, Elifaz le dio el nombre Amalek. Si ustedes quieren, ustedes pueden buscar en Google los judíos amalequitas. Toda esa gente son raza de los edomitas que esparcieron a Israel, ¿ok? En la esclavitud. Como yo soy hijo de esclavos, ¿ok? Le doy gracias a ella. Pude recuperar mi cultura, mi lengua, mis tradiciones ancestrales, ¿ok? Entonces, dice que Amalek, los judíos amalequitas son semitas a través de Edom. Acuérdese que Edom era hijo de Isaac, como Jacob. Pero Edom, los amalequitas son semitas, pero no son judíos ni tampoco israelitas. No sé si ustedes me están entendiendo bien. Ahora, amado, porque ellos no son judíos, porque ellos no vienen del linaje de Jacob, o de Jacoba, o de Jacob. Si ellos hubieran nacido de Jacob, entonces los judíos amalequitas podían ser israelitas. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, hoy quiero decirles que todos los judíos son israelitas, como le estaba diciendo, pero todos los israelitas no son judíos. Estoy repitiendo eso porque estoy tratando con un pueblo ya con una mente de esclava, una mente colonizada. Yo no puedo... Es mejor hablarle a un blanco que hablar a mi pueblo, pueblo. ¿Okay? Porque ellos son... Le gustan la manipulación. Cuando usted quiere traerles una cosa, ellos no lo van a creer. Pero por eso que todos los días trato de traerle algo más para que ustedes puedan despertar y buscar sus orígenes. Entonces, amado, sabemos que ya cambió el nombre de Jacob por Israel. Y algo también que debemos saber es que los edomitas se hacen llamar judíos por no fue por su propia voluntad, pues ellos fueron forzados, si ustedes no sabían. Ellos fueron forzados para aceptar lo que se llama la religión judaísmo. Ellos fueron circuncidados bajo presión. ¿Ok? Porque en ese tiempo había un sumo sacerdote que se llamaba Johanán y Calnos. Ese sacerdote obligó a todos los edomitas a aceptar la religión el judaísmo y someterles a la circuncisión. Esta es la primera vez. Esta es la primera vez que alguien aceptó la religión, el judaísmo. ¿Ok? Edom aceptó el judaísmo, no fue por su propia voluntad, sino forzado. Entonces, amado,
algo que ustedes deben saber, que los herodianos o Herodes era romano, pero él era romano, él era de qué descendiente. Herodes era descendiente de esa misma raza que era Edom, que es Edom. Y la palabra Edom, su significado es rojo. Y en la Biblia debemos saber que cuando la Biblia hace referencia a algo rojo, tiene que ver con el pecado. Edom significa terroso, sangriante o sangriento. En las traducciones del Pacto Continuado, lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, los romanos usaban la palabra griega para poder referirse a Edom. Esa palabra era Indomaia. Indomaia aparece en el libro de Marcos, ¿ok? Capítulo 3, verso 8. El libro de Marcos 3, 8. Les voy a leer para ustedes. El que está viendo el video, que no tiene Biblia cerca. En el 3, verso 8. Dice, cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlos muchos de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Idumea, refiriéndose a esa misma raza que vivía en el sur, yo creo en el sur de Judá, ¿ok? De Judea. Entonces, amado, los idumeos que vivían en Judea alrededor de la época del Mesías eran edomitas, que fueron convertidos, como les había dicho, a fuerza, ¿ok? A fuerza, y ellos fueron circuncidados también a fuerza. A través de su conversión por el sumo sacerdote Johanán Hircanos, y a pesar que eran extranjeros raciales y no eran israelitas de la casa de la familia de Jacob o de Israel, esa gente llegaron a vivir en Judea. Después de haber sido expulsado de su antigua patria por los árabes, los descendientes de Ismael, nabateos, en el siglo IV antes del Mesías, en los tiempos de los macabeos, los edomitas ocupaban importantes ciudades. Las importantes ciudades que esos edomitas ocupaban eran las ciudades hebreas, como Betzul, Hebrón. Eso aparece en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 29. Y también Marcos, versículo 5, verso 65. Amado hermano, que están viendo ese video, quiero llevarles cómo ellos llegaron a ser un sumo sacerdote en el templo en el tiempo del Mesías. Como les había dicho, lo que hizo Johanán Hircanos, el gobernador o sumo sacerdote macabeo, lo subyugó
a los edomitas y él hizo a ellos aceptar el judaísmo como prosélitos judíos. Técnicamente, ellos llegaron a ser judíos y hasta llegaron a creerse parte de la nación de la tribu de Judá o de los israelitas. Y algo que ustedes no deben olvidar, que los judíos edomitas, los herodianos, los judíos amalecitas, todos son de la misma raza y son descendientes de Esaú. Y no olvidan que los descendientes de los Indomeo, donde acabo de leer para ustedes, fueron los herodianos. Y también quiero decirle esto, que no se olvidan cómo ellos llegaron a ser judíos, a convertirse en la religión judaísmo, por el sumo sacerdote Johanán Ilcanus. Ese hombre era un sumo sacerdote de Judea, de la familia de los Asmoneos, que gobernó desde el año 134 antes del Mesías hasta el año 104 antes del Mesías. Pero al forzar a ellos a convertirse y obligarlo también a ellos a circuncidarse, ellos tuvieron que tomar esa identidad. Ellos tuvieron que creer que ellos son, o vender al mundo que ellos son judíos, y no lo son, porque no son de la casa de Judá, ni tampoco son de la casa de Jacob. Por lo tanto, ellos no son judíos, aunque a través de su conversión. Entonces, ese gobernador puso a Antipater como el abuelo más tarde de Herodes el Grande, como rey. Entonces, amado, Zuldura Sarabia Shakala. Eso ustedes deben aprender esto mucho. Entonces, como la pregunta, si Antipater, que fue el abuelo más tarde de Herodes el Grande, ¿cómo Herodes llegó a ser rey en Judea si él no era de la tribu de Judá? Y sabemos que Herodes es la raza de los Idumeos, y los Idumeos son los edomitas, y los edomitas son descendientes de Esaú. Pero ¿cómo Herodes llegó a ser rey en Judea, o llegó a ser un gobernador en Judea, si él no era de la tribu de Judá? A través de la conversión de esa gente, finalmente un inconverso llamado Antipater logró convertirse en un importantísimo asesor del sumo sacerdote Icaramus. Johanán Ilcanus hizo que los judíos edomitas se convirtieran al judaísmo. Sabemos que ellos salieron en Babilonia con todas estas basura, puedo decir, esas religiones, cuando ellos lo crearon. Entonces, al hacer que los edomitas se convirtiesen
a la religión, a su religión, el judaísmo, después de la muerte de ese sumo sacerdote, ese idumeo llamado Antipater, que era padre de Herodes el Grande, ¿ok? Entonces, ese Herodes llegó a convertirse como un importantísimo sucesor de ese sumo sacerdote, ¿ok? Y Calnos, porque él era nieto de ese sumo sacerdote. Más tarde, el propio hijo de Antipater, Herodes, se casó con esta misma familia sacerdotal y se convirtió en rey de Judea. Son cosas que no enseñan las religiones. Son cosas que no enseñan las religiones. Son cosas que ustedes deben saber quiénes son y quién es quién. Como les había dicho, Herodes llegó a ser rey porque Herodes se casó, como Herodes era hijo de Antipater, que Antipater era sumo sacerdote. Por eso que en el tiempo del Mashiach, si ustedes leen bien el Nuevo Testamento, ustedes van a ver que había algo terrible, que esa gente no querían aceptar al Mesías. Esa gente se oponían al Mesías. Y todavía los judíos, los askenazí, los edomitas no creen en Isaías Congo, en lo que usted se llama Yahushua o Yeshua o Yahushua. Todavía ellos no creen en él porque desde en aquel entonces ellos nunca creían en él porque el Mesías vino a salvar a su pueblo bajo de esa gente. ¿Ok? Por eso que el libro de Lucas, capítulo 1, verso 70, vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas 1, 68. Vamos a leer el 68 en adelante. (68, 67). Dice: bendito seas tú, Yahweh de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus profetas, que nos salvará de nuestros enemigos. Sabemos que Edom, en el tiempo de Yahushua, que como ustedes lo conocen, Edom era rey. Roma gobernaba. Entonces, el único enemigo que la misma Biblia dice en el libro de los Salmos cuando estaba comenzando, dice que Edom es un enemigo de quien de Yahweh. Herodes tenía fuertes lazos con los funcionarios romanos y una ambición profundamente arraigada de ascender en las filas del gobierno romanos. Era notoriamente caprichoso y paranoico, matando a todos los miembros sobrevivientes de la familia Asmonea. La familia Asmonea era de la misma familia Macabeos, que ese mismo rey, ese mismo sumo sacerdote, ese mismo gobernador, Joanán y Calnos, ¿ok? Herodes usó la astucia, ¿ok? La astucia. Él mató a todas esas familias
que podía ser el sucesor, que representaba una posibilidad competencia real, incluido al hermano del 17 años de su esposa, Aristóbulo, a quien había ahogado en una fiesta. Luego, ese mismo hijo del diablo, que es Herodes, él mató a su propia esposa Miriam, además de su madre y otros miembros de la misma familia. Bajo Herodes, amados, Judea era un estado cliente de Roma, manteniendo una forma suelta de independencia. Este estado de cliente se disolvió poco después de la muerte de Herodes en Judea. Pero la reputación como un tirano cruel perduró en textos rabínicos, y los rabinos asociaron la tragedia, la toma de control romana Judea, directamente con Herodes. Amado, a veces la gente no pregunta por qué los sumos sacerdotes enfrentaban tanto al Mesías. La gente no pregunta estas cosas porque dentro del sacerdocio la mayoría eran descendientes de Edom. Por eso que hasta hoy en día los edomitas o los askenazí, los que se hacen llamar judíos, no quieren aceptar al Mesías. Todas las escrituras muestran a los edomitas como un pueblo rechazado por el mismo Yah. Pero si los edomitas es un pueblo rechazado al mismo Yah, y ya lo aborrecido, porque ellos ahora dicen que ellos son el Israel escritural, el Israel torático, el Israel que habla la Biblia. Es una pura mentira. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 9, verso 10 para terminar esto. Romanos capítulo 9, verso 10 y 11. Dice Romanos capítulo 9, verso 10 y 11. 9, 10 y 11. Aleluya. Dice acá, pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac. Y antes que ellos nacieron, cuando aún no había hecho nada ni bueno ni malo, Yahweh anunció a Rebeca, el mayor será del menor, siervo del menor. Lo cual también está de acuerdo con las escrituras que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. O sea que yo amé a Israel, pero yo aborrezco a Esaú. Pero si Yahweh aborrece a Esaú, como Edom viene a ser judíos de la tribu de Judá. Eso que nos da a entender. También en el libro de Malaquías, capítulo 1, verso 3, el mismo Yah también dice la misma cosa. He amado a Jacob, pero he odiado a Esaú. Así que cae todas las doctrinas cristianas que Yah ama a todo el mundo igual. Que Yah ama, por lo tanto, Dios su Hijo egénito para morir por todos humanos.
Es igual también como la gente dice que Abraham es padre de todas las naciones. Por favor, les voy a traer otro video acerca del nombre de Abraham. Porque el nombre de Abraham es Abraham, se compone en 3 palabras. Tenemos Ab significa padre, Rab significa mucho, multitud, y Ham significa prieto, negro, quemado por el sol. O sea que Abraham es padre de un linaje. Abraham es padre de un pueblo. Abraham es padre de una nación. Abraham es padre de una tribu. Por eso que Yahushua, Isaías Congo dijo que él vino excepto por la casa, por la tribu, por el linaje de Israel, no por todo el mundo. ¿Ok? Que Yahweh les bendiga en ese día de Shabbat, hoy viernes. Y muchos mesiánicos están esperando su día de sol a sol, día babilónico. Les deseo buena suerte también en tus días, que va a comenzar a las 6. Mientras que yo cierro el Shabbat, ustedes van a continuar porque ustedes creen en el judaísmo babilónico, porque ustedes andan conforme a los judíos askenaz, los ázaro, los edomitas, etc. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Esto ustedes deben saber. Por favor, ustedes deben saber esto mucho y mucho bien. De que los hijos de Israel no son los judíos que ustedes conocen, no son los askenazí, no son los hazaro, no son los sefalditas. Ya yo creo que yo hice un video sobre los sefalditas, los askenazí. Ese video es sobre Edom, pero haré otro video acerca de los judíos hazaro. ¿Okay? Ustedes deben saber que los judíos amalequitas no son tampoco judíos, ¿okay? Porque ellos no son primeramente de la tribu de Judá, ni tampoco vienen del linaje de Jacob, ni tampoco edomés. Entonces, amados hermanos, vamos a abrir nuestros ojos, vamos a volver a casa. Nosotros que la gente conoce como esclavos, como africanos, como descendientes de esclavos, nosotros somos el hijo de la Biblia. Y lo que yo siempre digo en mi Facebook, que la Biblia es la historia del hombre negro. El que cree lo contrario, me lo pueden demostrar. Que Yahweh les bendiga y les guarde.